de Sebastián. ¿Quiénes están? ¿Se escucha ahí? No sé si está muy Sí, se lejos. escucha. Bueno, estoy yo, obviamente. Kevin, Nico y Julián. Bueno, ¿quién más falta entonces? No tengo el listado acá. ¿Ezequiel? ¿Puede ser? Sí, Ezequiel, profe, no va a venir. En la clase pasada tampoco, pero porque está de viaje. Así que yo le estoy grabando las clases. Ah, bueno, bárbaro. Igual ya creo que la clase que viene ya está. Bien, bueno, genial. Bueno, ¿iniciamos? ¿Les parece? Bueno, Pablo, ¿andás por ahí? Sí, sí. Bueno, no sé si vieron, pero Pablo puso en la plataforma que faltaba, y es cierto, eran tantas cosas para subir, qué sé yo, me olvidé, lo tenía para dárselos en la clase y después no les di los indicadores urbanísticos. Yo les conté que eso está en el Parque Industrial 2. Bueno, no tengo yo digitalizado, no he accedido a eso digitalizado, a esa resolución, pero les pasé ahí en el foro los datos para que puedan sacar el FOS y el FOT y las restricciones y todo eso que tienen los terrenos del Parque Industrial 2, ¿sí? Hoy en día, en general, si ustedes ingresan particularmente a la Municipalidad de Olavarría, pero si ingresan en la página y quieren todos esos indicadores, hay como un procedimiento que vos tenés que dar cuáles son tus terrenos, demás, y el municipio te devuelve después por la misma página toda la información. Digamos que en general no se accede a las ordenanzas y esos planos que yo les mostré el otro día, cuando uno va a buscar información para una nueva construcción. Pero bueno, de esa forma tengo lo del parque industrial y ya se los pasé. Ya pueden, entiendo que los croquis de superficie pudieron ir avanzando, pero no sabían claramente cuál era el valor que exigía el municipio en ese renglón que dice actual, ¿sí? ¿Alguna otra duda de eso? Sí, profe, yo tengo unas preguntas. Ajá, a ver. Primero, la superficie de la parcela total. ¿Cuál es? Porque acá en el trabajo dice que son tres parcelas de 40 por 60. Pero en Sí. los planos dice No, pero super. ustedes utilicemos los planos para las construcciones y después hagamos una abstracción para el trabajo práctico. La superficie de las parcelas son esas 3 de 40 por 60. O La sea que esa es superficie la del que terreno usamos para. contempla esos 3. Esa es la que 40 usamos para calcular el FOT. para el FOS y El FOT, para... sí. Sí, ustedes lo tienen que hacer en base a la superficie de la parcela que ustedes contemplan es la que está en el enunciado del trabajo práctico, es 40 por 60 por 3. Después otra pregunta. La densidad de habitantes, eso no lo. Eso en el No. trabajo práctico, fíjense que por ahí hay unas aclaraciones. La densidad por habitante, cuando estamos hablando de viviendas, el municipio estipula 2 personas por dormitorio, 1 por cocina, 1 por living, qué sé yo. Entonces se define en función a los locales qué cantidad de gente máxima puede vivir. En el ámbito industrial eso es diferente y se establece como, no pone un máximo el municipio, pero sí se contempla como cantidad de habitantes, la gente, la mayor cantidad de gente que va a estar por turno, ¿sí? En esa planta, digamos, todos juntos. Yo no les di ese dato, pero estimen que más o menos en esa empresa trabajan 30 personas. Supongan una densidad en función a unas 30 personas. Y el valor que propone el municipio no lo sabemos. No, ese no está definido. Para la industria no está definido. Sí está cuando estamos hablando de viviendas unifamiliares o multifamiliares. En un edificio, en propiedad horizontal, sí.
porque, digamos, también para las viviendas define superficies mínimas para un dormitorio, en función a la superficie del dormitorio, la cantidad de personas que podrían ahí dormir, digamos, a los fines de que no se permita vivir a personas bajo situación de hacinamiento. Entonces, pero no en lo industrial, que en realidad la gente está ahí las horas laborales y nada más, no pernoctan ahí, ¿sí? Y tengo una última pregunta, ya está. En el 3, Sí, supongo que me está pidiendo si lo tengo que instalar en zona A, B, C o D, que es lo que está en la ordenanza que nos pasaste vos. sí, Ahora, yo sé que exactamente. está en el PIO 2, pero ¿a qué, Está en o el sea, PIO cómo 2. sea cuál, si está en alguna zona? La pregunta es, eso ya está construido en el PIO 2. En la época en que eso se construyó no existían los otros parques industriales, estaba solo el 1 y el 2. Pero si hoy en día esa empresa quisiera ubicarse en un parque industrial en Olavarría, ¿en cuál debería indicarse? ¿Cuál sería el que por las ordenanzas actuales y por el diseño de los parques industriales debería ir? ¿Y qué características tiene? Si son iguales a las del Parque Industrial 2 o diferentes, para que miren un poquito la resolución. Fíjense que ahí en la resolución habla de los destinos, o creo que se llama destinos, no sé cómo lo nombra, de las de cada una de esas zonas, que son los distintos sectores de los parques industriales, el de logística, el de granos, el 5, y lo que pasa que en ese momento no había parques industriales temáticos, digamos. Ahora ya están organizados y previstos. Si esa empresa hoy en día quisiera instalarse, seguramente no se instala en el Parque Industrial 2. Gracias. De nada. Pero la idea es que ustedes lean alguna vez un poquito una resolución, vean cómo están indicadas, ¿sí? ¿El equipo del mate? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Ah, era la de la superficie de esa pregunta. dale. Bueno, si surge alguna otra cosa, después me avisan. Bueno, no sé si miraron la plataforma. En la plataforma hoy vamos a estar hablando sobre los trabajos preliminares que se deben hacer previo a una construcción y para iniciar la construcción, cómo nos valemos en general de los agrimensores para trasladar lo que tenemos en el plano a la obra, ¿sí? Nosotros llegamos que tenemos todo el proyecto, ahora tenemos que construirlo, está todo presentado en el municipio que sea, con toda la documentación y demás. Hay una empresa que fue adjudicada para la obra, ahora tenemos que empezar a construir. En general, cuando hablábamos de cómputo y presupuesto y yo les mostraba unas planillitas tipo, uno de los primeros puntos dice trabajos preliminares. Y a eso vamos a hablar un poquito a qué se refiere y cómo se hacen y qué hay que tener en cuenta en esos trabajos preliminares. Y después, cómo hacemos para claramente volcar el dibujo del plano, que está a una determinada escala, llevarla a una escala real sobre el terreno. ¿Sí? Que sería esto que yo les digo, son los distintos métodos de replanteo previo a un relevamiento y que habitualmente se hace en conjunto con los ingenieros en agrimensura. Bueno, les voy a compartir la presentación que tienen. Me avisan, obviamente, cualquier duda o consulta. Vamos a hablar entonces de instalaciones provisorias de las obras. ¿Por qué es esto? Porque claramente, o previas de obra,
son las que necesitamos y vamos a utilizar durante la construcción de la obra, pero que una vez que la obra está terminada, estas instalaciones en general van a ser desmanteladas, ¿sí? Una de ellas es lo que llamamos obrador, que es una construcción en donde mínimamente en todas las obras existe y es una pequeña construcción donde vamos a guardar maquinarias, herramientas, vamos a guardar materia prima, y pueden ser los obradores, una construcción industrializada como un contenedor, que después vamos a ver que es muy común encontrarlos como partes de obradores en las obras civiles, o hay veces, en función al tamaño de la obra, ese obrador puede ser bastante importante, puede ser que tenga depósitos, que tenga talleres de mantenimiento de las máquinas, talleres donde se haya acopio de materiales y donde se hagan los encofrados y se doblen los hierros de la estructura. Entonces, la verdad que a veces estas tareas preliminares o construcciones iniciales pueden también tener en sí misma una importancia a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, los obradores tienen en cuenta un montón de ítems. Miren, por acá hay uno que es uno de los más importantes, a veces también para el bienestar de los operarios que van a estar ahí en la obra en construcción. Si se acuerdan de lo que vimos en seguridad y salud ocupacional, el decreto 351 habla de, en uno de sus capítulos, de la obligación de tener un lugar para vestuarios, para sanitarios, para comedor del personal en la obra, inclusive si la obra lo requiere, lo amerita por su ubicación y demás, también dormitorios, ¿sí? Otra de las partes principales o importantes también de los obradores es algún lugar definido de ubicación de la parte de la gente técnica de la obra, de las oficinas que van a estar ocupadas por la dirección de obra, de la empresa que va a estar construyendo. A veces puede haber ciertos laboratorios también, y si es una obra pública, a veces se requiere, dentro del pliego, se suele requerir una oficina en particular para el inspector de obra, que, se acuerda, dijimos, es quien representa al Estado en una obra pública y va a hacer la auditoría y junto con el director de obra va a hacer las certificaciones. Bueno, una oficina particular, por ejemplo, para el inspector de obra. Algún lugar donde se puedan cumplir primeros auxilios, estacionamientos para motos, para bicicletas, un montón de lugares o instancias que se tienen que prever, sobre todo cuando estamos en una obra de muchos meses, ¿sí? Miren, acá siguen algunas otras ítems a tener en cuenta. Depósitos, como les decía, para maquinarias, para herramientas, talleres. Otra de las cosas que a veces se inicia, inclusive antes de todos estos depósitos, es los servicios en el lugar donde se va a hacer la obra, ¿sí? Llevar el suministro de agua, de energía. Ver por ahí, también vamos a ver en algunos pliegos, definen que en el obrador tiene que haber, esto que les digo, para el inspector de obra, una habitación, una oficina con una computadora y con internet a disposición. Entonces, a veces también se requieren de estas instalaciones.
Se inicia, obviamente, haciendo limpiezas del terreno, delimitándolo, viendo si hay que hacer retiro o demolición de alguna construcción que está, de árboles y demás, y claramente darle mucha importancia a esto de los servicios. A veces estos servicios nos los tienen que brindar y acercar hasta ese lugar las empresas distribuidoras, otras veces estamos muy alejados y entonces para tener agua se debe hacer un pozo para extracción de agua a través de un motor, o ver esa agua si es potable o no, justamente para esto de los comedores, los sanitarios. Si no, deberemos brindar las condiciones adecuadas de trabajo que vimos en seguridad y salud ocupacional a la gente que está haciendo esta obra, ¿sí? Lo mismo la energía. La energía es importantísima, sin la energía es muy difícil que se pueda iniciar la obra. Bueno, entonces tener previsto también esos tiempos y la instalación de todos esos servicios en el lugar de la obra. Esto lo vamos a pasar medio rapidito. Fíjense que acá, como planificación de estas instalaciones, en función de la obra, se habla de las instalaciones sanitarias, eléctricas, hay veces hay que hacer también con los desechos, con las cloacas, implementar alguna plantita de tratamiento cloacal individual, todo lo que es referido a oficinas, depósitos, talleres y demás, y todo lo que es la preparación del terreno para iniciar la obra, ¿sí? Miren, acá hay un ejemplo de este sería en negro, con raya y punto, están indicados como si fuese el terreno en donde se va a construir esta edificación, que está bastante centrada. Y este es un ejemplo de manera de que vean ustedes cómo se organiza también, cómo hacemos un obrador. Hay un acceso a ese predio y fíjense que tenemos al lado del acceso un control, un sector de vigilancia, la oficina técnica, depósitos de materiales y herramientas, áreas de producción, esto que yo les decía de los encofrados, armaduras, al final vestuarios y comedores, y aquí una planta hormigonera, en donde la misma presa va a fabricar, elaborar el hormigón para esa construcción. Este diseño, se lo ve así, es muy sencillo, pero bueno, tiene algunas definiciones que se tuvieron que hacer de manera previa y con sentido común. Si yo pongo, en vez de la planta hormigonera, en la cual voy a tener que estar abasteciendo con cemento, con arena, con piedra, permanentemente, en vez de en este lugar lo hubiera puesto donde acá está la producción de encofrados y armaduras, ¿les parece que hubiese sido un lugar adecuado? ¿Qué opinan? ¿Querés repetir, porfa, la pregunta? Ajá, bien. Digo, si en vez de la planta de hormigonera que está acá, violetita, ubicada dentro de esta obra, en esta ubicación, la hubieran indicado donde está el área de producción de encofrados y armaduras, ¿es lo mismo? ¿Qué opinan? Y debe estar distinto por el acceso, ¿no? Debe ser más incómodo llegar hasta ahí. Bien, no sé, ¿quién habló? Sebastián. Sebastián. Bien, exactamente, ustedes, o digamos, se debe hacer un análisis de cuál es la logística. Seguramente en la planta hormigonera, como les decía, vamos a tener
ingreso de cemento, de piedra, de arena permanentemente para poder elaborar ese hormigón y llevarlo a la obra. Entonces, si lo ponemos en el último rincón, en la otra punta donde tenemos el acceso al predio, tendría que venir todos los camiones circulando entre el depósito de herramientas, por dónde van a salir. Bueno, estratégicamente se ubica en el lugar donde podemos hacer un movimiento de vehículos sencillo y tranquilo, sin afectar, no sé, la zona de servicios, la oficina técnica. Bueno, no es demasiado complicado, pero de alguna manera tenemos que buscarle la lógica, porque después, durante la obra, va a haber toda una circulación interna de personal y de vehículos, entonces para no interferir en ese tránsito. Acá hay otro ejemplo, una ruta de acceso. Acá está el acceso al obrador, donde hay caminos internos. Fíjense, esta es la planta que se va a construir. Y tenemos un obrador civil, uno mecánico, uno eléctrico, el comedor. Acá es el control de ingreso, una zona de estacionamientos. Tratamos de siempre todas estas instalaciones hacerlas de tal manera que pueda ser un fácil acceso a través de camiones, de camionetas, y que no interfiera en la construcción real, ¿sí? Acá en esta zona inclusive se han hecho caminos internos, ¿sí? Acá hay uno, acá hay otro camino interno, de tal manera de poder hacer una circulación para a lo largo de la obra, ¿sí? Dentro de las tareas que se hacen junto cuando instalamos el obrador es delimitar la zona del terreno. Entonces, en general se hace un alambrado, que puede ser o un cerco, el pliego indicará de qué manera hacerlo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un pliego con alambre tejido, con postes prefabricados. Esta es la parte que está empotrada en el suelo, digamos, las fundaciones de cada uno de los postes. Otra de las tareas preliminares es la construcción de un cartel donde indique el destino de la obra, el expediente, quién es el proyectista, quién es el director de obra. A veces está el nombre del dueño o del comitente. Esto es obligatorio en todos los lugares. Acá tenemos otra imagen de un obrador muy pequeño, será seguramente de una obra sencilla, en donde vemos que están trasladando, llegando al lugar de la obra, tan solo va a ser un contenedor donde quedarán algunas herramientas y habrá una mínima oficina, habrá baños químicos por otros lugares, pero a veces también utilizamos estas construcciones prefabricadas como obradores, ¿sí? Bueno, este obrador que se ve acá, prefabricado, en planta, fíjense que tiene casi 9 metros por 5, no mucho más que eso, y vemos en planta una oficina técnica, un pequeño dormitorio seguramente para el sereno, un pañol de herramientas y sanitarios, ¿sí? Tiene 2 cortes con una cubierta con pendiente. Acá vemos el corte transversal. Bueno, tiene un pequeño alero. Acá lo vemos, esta línea que proyecta un pequeño alero de protección. Y es ya para la obra esa en particular un obrador adecuado. Bueno, acá hay otros diseños, hay un montón. Después ustedes pueden ver, estos son obradores de construcciones industrializadas, muy utilizadas hoy en día, módulos
que se pueden comprar como módulos, estos módulos de oficina o de sanitarios o de duchas, y se instalan en los lugares, sobre todo cuando las obras lo ameritan por los tiempos, ¿no? Inclusive habitáculos que se pueden colocar prefabricados en 2 pisos, entonces podemos tener o bien dormitorios para personal u oficinas en planta baja y en primer piso, o las oficinas arriba y tener un depósito en la planta baja. La realidad es que los obradores, si la obra es muy importante, puede ser ya claramente una obra en sí, montar el obrador. Bueno, no sé si conocen ustedes o si han ido alguna vez a Buenos Aires, al Centro Cultural del Bicentenario, el CCK. ¿Alguno lo conoce? No, yo no. Bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires, pasear un ratito y quieren ver una obra interesante, desde la arquitectura, la historia y el diseño, la verdad es que esto era el Correo Central de la Ciudad de Buenos Aires del 1900, y bueno, ahora hace unos años es el Centro Cultural Néstor Kirchner, que hay exposiciones de un montón de tipos de esculturas, de pinturas y demás, y hay un auditorio muy grande, muy interesante. Esa obra tardó años en hacerse, está en el Bajo, cerca del Congreso, y yo ahora les muestro unas imágenes. La construcción, de hecho, estaba y se mantuvo toda la cáscara de ese edificio, pero lo de adentro fue totalmente remodelado y tardó varios años en hacerse. Fue una obra muy importante de arquitectura y de ingeniería. Y frente a este edificio hay una gran plaza hoy en día. Bueno, mientras eso estuvo en obra, toda esa plaza fue el obrador de la construcción, ¿sí? Si se fijan en estas imágenes, bueno, este es el edificio, acá hay toda una plaza y un lugar de estacionamiento y demás. Bueno, todo eso que hoy en día, cuando ya la obra está terminada, esto era en obra, fíjense, inclusive había toda una protección del edificio para evitar polución en el lugar, en la zona aledañas y demás. Y acá hay otra imagen desde unas fotos tomadas en altura. Este es el obrador para la obra del Centro Cultural. Fíjense los tinglados, los edificios que se hicieron, que fueron instalaciones que una vez finalizada la obra, obviamente fueron desmantelados, pero necesarios para todo el periodo de obra. Por eso les digo que a veces hablar del obrador o estas tareas preliminares puede llegar a ser casi una obra en sí. Acá se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naves industriales importantes, otras más chiquitas, otras intermedias, bueno, que se tuvieron que construir para hacer apoyo a la obra civil. Era una obra ciertamente particular porque es un edificio histórico y había que hacer tareas constructivas bastante especiales porque era un edificio con mucho valor artístico y cultural y arquitectónico que había que preservar. Entonces también se necesitó utilizar un montón de artesanos particularmente para esa remodelación y esa puesta en reubicación de este edificio. Pero es un ejemplo claro de que los obradores también pueden ser en sí una construcción importante, ¿sí? Puede ser hasta que la empresa que ganó la licitación haya subcontratado la construcción de su obrador a otras empresas constructoras, ¿sí? Porque es una obra, ya solo la construcción del obrador
es una obra que tiene su importancia. Inclusive, ¿lo ven a esto? Sí, sí. Bueno, inclusive en los pliegos, como veníamos viendo las últimas clases, también vienen, este era un pliego en donde en la sección 4 las especificaciones técnicas son las de los trabajos preliminares, ¿sí? Entonces, habla de qué es lo que tiene que tener el obrador, el cartel, cómo se delimita el lugar, el vallado de la obra. Fíjense, habla de una oficina técnica, por ejemplo, con 3 áreas, puesto de trabajo para el jefe de obra, para el responsable de seguridad e higiene, para el inspector de obra, dispenser de agua fría y caliente, entregar computadora con internet, teléfono móvil con radio, bueno, qué sé yo. Un pañol de herramientas de tal superficie, un taller para trabajos de herrería, bueno, indicaciones. También hay un pequeño espacio de un pliego técnico para lo que es un obrador, ¿sí? El cartel de obra, en este caso de 3 metros por 2, y 10 carteles de 70 por 90, que se deben colocar, cómo tiene que ser el vallado, digamos, hay cierta valoración de lo que son esas tareas preliminares. Inclusive, el otro día encontré en una revista técnica de una obra que se hizo en Luján, que era una obra pública, ejecución de desagües pluviales en la vía pública, en esta traza en roja, era la zona de los desagües donde se debían hacer esos desagües pluviales, y claramente esta parte es todo el pliego de lo que es el obrador, ¿sí? En realidad este es un informe de lo que se hizo cuando se hizo la obra, pero hay un sector de obrador, se utilizó un edificio de sanitarios y comedor, otros de oficinas, otros de salas de máquina. Y fíjense las propuestas que se hicieron, todo esto no de la obra, solo el obrador, que duró bastante tiempo la obra. Entonces, hay un sector de acopio de materiales y otro de comedor, en donde se establecen en cada área de ese depósito qué es lo que se va a ir acopiando y de qué manera. Fíjense cómo se analizan las circulaciones, tanto peatonales como vehiculares, el ingreso al obrador por los vehículos y un sector de circulación peatonal, alejado en lo posible del vehicular, las instalaciones eléctricas que se deben hacer, cómo vamos a copiar los materiales, cómo se van a hacer los acopios de los caños de 100, de 80 y de 60, con cuñas de madera, como el lugar donde se acopian vallas, tablas, bueno, todo indicado para el sector de obrador, ¿sí? La señalización que se le debe hacer al sector del pañol. Bueno, este es el comedor donde va a estar los matafuegos, donde van a estar botiquines de primeros auxilios, los tableros, cómo se van a señalizar, inclusive un plan de evacuación del obrador, plan de emergencias, quién va a accionar y quién no, como vimos en seguridad y salud ocupacional. Bueno. ¿Quedó claro más o menos lo que son tareas preliminares? Pueden ser nada, un contenedor ahí chiquitito en un rincón, y puede ser una cosa muy grande.
¿El grupo de Sebastián anda por ahí o desapareció? Muy Andamos, bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Esa era la idea. Inicialmente vamos a hablar esto. Les quería contar de alguna manera, cuando hablamos de obrador, que tengan presente estas circunstancias. Dijimos que íbamos a hablar hoy de, por un lado, lo que es obrador y por otro lado ya empezar a volcar el plano en el terreno para empezar la obra, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver que tenemos que hacer lo que se llama tareas de replanteo. Eso es volcar lo que tenemos en escala, uno en 100, uno en 200, uno en 500, de acuerdo al proyecto, al terreno en escala 1 en 1, ¿sí? Para empezar a abrir fundaciones, para empezar la construcción en sí. Bueno, les muestro por acá. Esto yo les decía, en general, en la ingeniería se hace con el apoyo de los ingenieros agrimensores, ¿sí? ¿A qué se dedican los ingenieros agrimensores? ¿Saben ustedes? Pablo, Julián, ¿qué opinan? ¿Qué hacen los agrimensores? Medir terrenos. Vuelan. Bien, miden los terrenos, perfecto. ¿Qué más hacen? ven las características del suelo. Sí, ven las características del suelo en cuanto a la planialtimetría, si tengo una parte más elevada o tengo una depresión en el terreno, y son los que nos ayudan claramente a hacer el replanteo en obra, ¿sí? Ustedes saben que hay una... ¿Han escuchado? A ver, vamos a tener un cachito. ¿Han escuchado hablar del Instituto Geográfico Militar? IGM. Bueno, es un instituto en nuestro país, nacional, que georreferencia todo en nuestro país. Tiene un sistema de referencias satelitales en todo el país, ¿sí? Entonces, vieron que ustedes van a un lugar y te dicen, qué sé yo, no sé, o este hito, pasás por, no sé, por algún lugar así como medio particular, te dice, tiene unas coordenadas en latitud, en longitud y una altura sobre el nivel del suelo, del mar, ¿sí? Bueno, todas esas ubicaciones a lo largo de todo el país lo hace el Instituto Geográfico Militar, con grandes planchetas y qué sé yo, y que tiene en todas partes, en ciudades de nuestro país, puntos, hitos materializados, ¿sí? Con referencias justamente de latitud, longitud y de altura, ¿sí? Entonces, eso también utilizan los ingenieros en agrimensura. ¿Por qué? Porque yo les decía, les vamos a pedir al agrimensor que nos pase el plano al terreno. Por ahí en tanto detalle él no lo pasa, pero sí va a ser el que nos va principalmente delimitar nuestro terreno, ¿sí? Esa delimitación que ustedes, si alguna vez compran o han visto una escritura de un terreno, tiene una cierta nomenclatura catastral y unas ciertas medidas estipuladas por el documento legal que respalda ese terreno, ¿sí? Esto que hablábamos en el Parque Industrial 2, yo les di circunscripción 2, sección G, parcela 639, me parece, qué sé yo, y lotes 13, 12, 11, no sé cuáles eran, todos de 40 por 60. Por ahí vos vas al Parque Industrial y
No tenés muy en claro cuál es la parcela 12, 13 y 14, ¿sí? Que son las que compraste. Bien, los agrimensores claramente hacen la ubicación clara y precisa de cuáles son los límites de las parcelas, ¿sí? Cuando no tenemos ninguna información, porque supónganse, estamos en el medio del campo o el Parque Industrial 2 es la primera empresa que va a volcarse ahí, a instalarse ahí, y entonces todavía no hay mucha información. Esa es una, porque yo no sé dónde está mi terreno y busco que alguien me lo ubique en el terreno, in situ, y la otra es, yo sé que mi terreno es este, pero después quiero ir y chequear que tenga las medidas que dice mi escritura, ¿sí? Eso se llaman los planos de mensura, porque puede ser también que haya un vecino que haya avanzado un poquito sobre el mío, el otro un poquito avanzó, el del fondo no sé qué, el asunto que yo pensé que iba a hacerme mi casa en un terreno de 15 metros de frente, y cuando voy me encuentro que tengo 14 metros de frente, o 14,50 metros, ¿sí? Eso también se da. Entonces, se chequean claramente la ubicación de los terrenos en función a la documentación legal, ¿sí? Hacer eso es hacer un relevamiento, se llama planialtimétrico, porque lo hacen en la planta y además miden también desniveles, ¿sí? Entonces son planialtimétricos. Eso es lo que hacen los agrimensores particularmente, ¿sí? Y nosotros lo usamos o utilizamos sus servicios, que ellos, ahora más o menos algo les voy a contar, con qué herramientas claramente pueden llevar esa información y chequear en el terreno para indicar claramente cuál es la ubicación exacta del terreno que uno ha comprado para la construcción, ¿sí? Te marcan con estacas de madera, de hierro, clavadas, con un poquito de hormigón, que no se va. Seguramente, si es un terreno cuadrangular o rectangular, te van a marcar los 4 vértices del terreno, ¿sí? Eso es lo que georreferencian ellos. ¿Habían escuchado alguna vez algo de esto? Sí. Un poquito, bien. ¿Con qué trabajan en general los agrimensores? Que por ahí, bueno, ahora hemos estado en pandemia, pero antes los veían a los chicos o los de civil en topografía o demás. Con un teodolito. Con teodolitos. ¿Qué más? Yo solo les vi un trípode, profe, no sé ni qué era. Bueno, porque los teodolitos van arriba de un trípode. No, El nivel puede ser un nivel óptico. El teodolito ya... ¿Quién lo dijo, Estefanía? ¿Quién habló de teodolito? sí, también ahora usan los drones. Claro, bien, los teodolitos son como medio de mi época, ¿sí? Ya quedaron medios viejitos. Después apareció la tecnología de las estaciones totales y hoy en día, que en la facultad tienen, se hacen mediciones a través de drones, ¿sí? Bueno, que les facilita muchísimo, ahora vamos a ver la tarea, ¿sí? No es que ahora con el dron cualquiera es agrimensor, sino que claramente por ahí las ayuda en algunas circunstancias particulares. La verdad que está bueno. Pero hay un avance muy grande en la agrimensura a través de la tecnología, ¿sí? Así que eso es algo que no para. Bueno, de todas formas nosotros hay veces vamos a volver a replantear con estacas de madera y con hilos, ¿sí? Eso también se ven en las obras. Bueno, esto que les contaba, estos relevamientos topográficos son como 2 grandes grupos. Esto que les decía, miren, en el punto 2, donde dice el gabinete al terreno, es a través del replanteo, es llevar el plano
al lugar. También lo que se solicita muchas veces cuando el terreno tiene grandes pendientes o lugares, sectores en donde hay que desmontar, ellos hacen un relevamiento planialtimétrico y lo que nos permiten es, fuera de la ubicación en planta, nos dan muy buena información de cómo es el terreno en altura. ¿Sí? Tiene una loma, sobre todo en terrenos muy grandes, una lomada en una punta, un bajo en otro. Eso se llama relevamiento. Eso es sacar información del terreno y trasladarlo a un plano a través de curvas de nivel. Y por otro lado está lo que es el replanteo, llevar lo que tenemos en el plano al terreno. Los objetivos, bueno, del relevamiento es esto que les decía, es la ubicación del terreno y claramente los ejes. Miren, acá hay una imagen de cómo esto está digitalizado claramente, pero estas son como curvas de nivel, ¿sí? Entonces, en este terreno claramente se ve curvas de nivel, que son todas al mismo nivel, todos los puntos que uno en esta curva están a una misma altura sobre el nivel del mar. Entonces vemos que en ese terreno claramente está en una lomada y en donde se va a construir este edificio. Para hacer esto y volcar esto digitalizándolo, lo que hizo los agrimensores, lo que hacen ahí claramente es un relevamiento, ¿sí? Después tenemos supónganse que este es nuestro terreno de 1.278 metros cuadrados, tenemos que ubicarlo en este predio. Bueno, claramente el agrimensor lo que va a hacer es ubicar estas esquinas perfectamente diferenciadas en el eje medianero. Y va a definir, si estamos en zonas urbanizadas, cuál es la línea municipal o el ingreso al terreno, ¿sí? Acá vemos con estos trípodes, como decía Candelaria, y unas herramientas particulares que ahora vamos a ver para hacer mediciones del terreno, ¿sí? Acá vemos también con una estación total en donde no solo nos van a volcar el plano al terreno, sino que después, por ejemplo, como en esta imagen, se están haciendo excavaciones, van a definir claramente el nivel al cual se tiene que fundar, ¿sí? Entonces, por ahí nos ayudan mucho durante gran parte de la obra, hasta que se sale de las fundaciones. Es muy común que el topógrafo o haya algún técnico o un ingeniero en agrimensura que no esté colaborando con los niveles y con ejes de replanteo, que ahora vamos a ver claramente qué son y cómo nos sirven a nosotros para tener ejes referenciales en las construcciones. ¿Se entiende cómo se hace el trabajo para empezar una obra? Sí, sí. Bien. Dentro del equipamiento o las herramientas que utilizan los topógrafos o los agrimensores, el más sencillo es el nivel óptico. A la vista exterior son todos más o menos parecidos, siempre están montados sobre trípodes, y después son equipamientos. Este es el más sencillo de todos porque lo único que hace es definir desniveles entre dos puntos, ¿sí? Son instrumentales muy delicados que se deben ubicar de una manera horizontal perfectamente, por eso aparecen acá estos 3 tornillos que se llaman nivelantes y aparecen unas burbujitas esféricas como los que se ven en los niveles,
en las reglas niveladoras, para asegurar claramente el nivel óptico que esté perfectamente horizontal. Pero esos son como ya detalles de uso más avanzados. Y se utilizan, se colocan sobre estos trípodes y después se hacen las mediciones utilizando estas miras telescópicas, ¿sí? En general son se van ensartando, enlazando unas con otras, y son miras en donde siempre están en negro o en rojo sobre base blanco para que sea fácil de distinguir, y hay una letra E y la otra como si fuese en el negativo, ¿sí? Y entre la finalización de una y la otra tenemos 10 centímetros. Este es 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, y la otra E nos da los otros 5 centímetros, ¿sí? El nivel óptico lo que hace es, yo tengo mi nivel en un lugar y referencia desniveles de un montón de puntos respecto a mi base, ¿sí? Entonces, en las bases, en los puntos que estén más abajo, iré midiendo mayor altura en metros, y en los que están más arriba, mediré en metros menos, haré lecturas más chicas, ¿sí? Bueno, cuando uno mira por el nivel, sea el nivel, el teodolito o el distanciómetro, siempre aparece una línea horizontal que es la de la medición justa. En este caso, empieza acá 4 metros 90 y tantos, bueno, y se leen los primeros 2 centímetros y se estima los milímetros, ¿sí? Es la forma en que se miden distintas diferencias de niveles a través del nivel óptico. El teodolito también mide diferencias de niveles, pero mide ángulos. También me permite medir ángulos. Ángulo de elevación, medir ángulos en un plano vertical, y ángulos en un plano horizontal. Por eso el teodolito es como un poco más avanzado, además de medir los niveles, nos mide ángulos. Y en general lo que más se utiliza hoy en día son estas estaciones totales, que son estas que tienen un poquito más de tecnología. Y estas estaciones totales están claramente incorporados con un sistema que yo puedo hacer un montón de mediciones, luego unirlo con un software a la computadora y me marca y dibuja todo el relevamiento. Tiene un display que es mucho más fácil para, en donde me va a dar información. Bueno, la verdad que es un avance sumamente importante, y se utiliza con un rayo láser, entonces se mide la distancia que tarda el rayo hasta la mira, esa telescópica, y vuelve, y así mide la distancia de una forma, entonces mide diferencias de nivel, mide distancias y mide ángulos. Es como lo más avanzadito. Bueno, si quieren miremos un video muy cortito. Ah, bueno, no. ¿Qué le pasó? No. Si apretás explorar YouTube, creo que te deja verlo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí. Miren, esto describe una estación total electrónica, ¿sí? La estación total electrónica nos permite hacer una medición y registro de ángulos y de distancias.
La estación total, al igual que el teodolito electrónico, dispone de 3 ejes. Este es el eje principal o primario, es el que va a coincidir con el punto de estación. El eje secundario o de muñones, que está materializado en los estribos a través de unos puntitos, y el eje terciario o de colimación. Este eje coincide con el eje distanciométrico. Dispone también de un anteojo en el que está alojado el distanciómetro electrónico y un display o panel de control. Tenemos dos enfoques, el enfoque al objeto, el enfoque al infinito y el enfoque del retículo. Bueno, esta es la meseta nivelante que dispone de los tornillos nivelantes a través de los cuales ponemos el aparato en posición horizontal. Este es el tornillo de colimación horizontal a través del cual hacemos movimientos en el plano horizontal de la estación, y este el tornillo de colimación vertical. Podéis observar cómo se mueve el anteojo en el plano vertical según muevo el tornillo. Disponemos de un botón de encendido y de un botón de disparo. Está colocado aquí para adoptar una posición ergonómica, para cuando terminamos de hacer la medición que no sea necesario localizar con la mano el botón de disparo, sino simplemente en el momento en que tenemos hecha la puntería, presionarlo y proceder a la medición y registro de la puntería efectuada. El display nos ofrece información del número de punto, altura del instrumento, ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia reducida, desnivel. Lo podemos configurar para que nos arroje distintas configuraciones de datos en función de nuestras necesidades, pudiéndonos ofrecer directamente incluso coordenadas X y Z de los puntos. El aparato dispone de una plomada láser para la materialización del eje primario o principal. Queda materializada en el terreno a través de un puntero láser de color rojo. El aparato dispone de 3 niveles. Este es el nivel esférico de 8 minutos de sensibilidad, otro nivel esférico de 6 minutos de sensibilidad y el nivel tórico digital de 20 segundos de sensibilidad. Bueno. Estos instrumentales, obviamente no los vamos a utilizar nosotros, pero bueno, es importante conocer un poco esta información y claramente, como decía ahí en el video, es importante definir el punto le llaman ellos estación al lugar donde se hacen las mediciones, porque ese punto también está georreferenciado con los demás, ¿no? Después todo eso está referenciado o georreferenciado con las coordenadas, estas que les digo del Instituto Geográfico Militar. En general, lo más común hoy en día es utilizar estos distanciómetros. Hay un montón de profesionales que tienen también pueden hacerlo a través de drones. Bueno, les vuelvo a compartir esto. Prenderla por acá. Bueno, esto es lo que les decía, el uso de los drones, lo que permite es ciertos beneficios en cuanto al uso. Lo que favorece en lugares en donde son de muy difícil acceso, que si no tiene que ir una persona con una mira telescópica para que pueda ser medida la distancia, el ángulo, el desnivel, bueno, los drones lo que nos permiten es hacer trabajos bastante más seguros con las personas y acceder a lugares en que por ahí podrían poner en peligro la integridad de las personas, ¿sí? Y también lo que tienen es una velocidad mucho más rápida para tomar mediciones y se logra además tomar una densidad de puntos totalmente diferente a el que se hace con el distanciómetro o la estación total. La estación total, por cada punto que uno toma, necesita que vaya una persona
un auxiliar con la mira para hacer la medición de ese punto. En cambio, con los drones se hace una mayor cantidad de mediciones, más rápidas, y entonces se logra una exactitud mejor en un relevamiento de un terreno, ¿sí? Como se ve acá en la imagen, esto se puede programar a un montón de disparos, entonces es mucho más fácil lograr una copia más real por una mayor densidad de los puntos evaluados y tomados, ¿sí? Bueno, esto es lo que más o menos les conté, esto de también que los drones vuelcan, bueno, eso también lo hacen algunas distanciómetros, vuelcan directamente en un soft toda la información, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos más o menos en claro cuál es nuestro terreno y vamos a intentar hacer el replanteo, eso es entonces, como les decía, trasladar de una manera muy fiel al terreno las dimensiones que están indicados en los planos. Para eso tenemos que tener los límites del terreno perfectamente definidos, chequeadas sus longitudes, los ángulos, si los ángulos en la realidad son así, o si hay construcciones linderas, o si por ahí hay presencia de avance de vecinos sobre nuestro terreno. Para eso, cuando hacemos el replanteo, es importante definir el eje medianero. Ustedes vieron algo de medianería en derecho, ¿verdad? Bien. Sí, digamos. El eje medianero. ¿Quién me cuenta un poquito? El eje que separa dos parcelas. El eje que separa dos parcelas. Pero es un eje imaginario, ¿sí? Porque es una línea. La realidad es que, ¿qué separa dos parcelas habitualmente? Y una pared o no sé, un tejido, algo que Bien. haya. Un paredón, dice Manuel. Candelaria algo dijo, pero no te escuchamos. Sí, en general es una pared, ¿sí? Un paredón, una construcción, una mampostería, decimos. Y esa pared divisoria, ¿de qué manera puede estar construida respecto al eje medianero? Sobre el eje o de los dos lados del eje. Bien, puede estar como a caballo del eje, una pared que mida 30 centímetros o 20 centímetros, que esté el eje de la pared coincidiendo con el eje medianero, ¿sí? Y si no, puede ser que lo haya hecho uno de los propietarios y lo hizo del eje medianero para su terreno, ¿sí? Ahí hay un tema también que entra a la parte legal que ustedes han visto sobre quién es el propietario de ese paredón divisorio, ¿sí? Por eso es muy claro definir, y muy importante, definir cuál es el eje medianero de mi terreno, ¿sí? Porque puede ser que esté construido, pero puede estar construido del eje medianero para el terreno del vecino, entonces yo no puedo tomar esa pared como apoyo de mi construcción, porque está en la pared del vecino. Si está puesta la pared, el eje de la pared justo en el eje medianero, bueno, podemos compartirla, ¿sí? Y tomarla ambas partes, los dos, ¿sí? Bueno, eso puede llegar a traer algunos inconvenientes legales que no vienen acá al tema, pero sí es importante verificar eso, saber dónde están los ejes de mi terreno. Y sobre todo, tener en claro que no haya ningún vecino que haya avanzado sobre el terreno mío, ¿no? Porque si esa pared no es un paredón a un baldío
o a un jardín, es la pared de una vivienda y ha invadido, bueno, no le puedo decir corre la pared, claramente. Pero, ay, perdón. Bueno, volvamos por acá. Ah, no. Entonces, vamos a intentar hacer el replanteo. Esto que les decía, tenemos el plano de mensura, estos puntos son los que me los va a identificar el agrimensor, ¿sí? Acá se ve un poquito más, en donde se indican las medidas del frente, del contrafrente, de cada uno de los laterales. Hay veces pareciera que son ángulos a 90 y otras veces la realidad es que no son así ni siquiera en el plano de mensura, como en estos, en donde tenemos ángulos que hay que definir. Bueno, hay acá varias situaciones de planos de subdivisiones, en este caso, en donde un terreno muy grande fue dividido en varios, y por ahí no todos son exactamente iguales, ¿no? Entonces, vamos a verificar estas medidas, vamos a identificar el estado de las medianeras, si hay edificios construidos alrededor. Cuando tenemos que construir, hay veces tenemos que derrumbar una parte, demoler algo, entonces capaz que demolemos el sector donde está sobre el eje medianero, tenemos que chequear eso con con cada una de las situaciones de los vecinos que tenemos, ¿no? Bueno, interferencias, hay veces hay que prestar atención también cuando estamos por empezar a construir y demás con los servicios, ¿sí? Y para hacer el replanteo, lo que en uno de los planos del pliego que me tiene que dar el proyectista es un plano de replanteo, en donde voy a definir el plano en planta, pero va a estar ubicado, referenciado con ejes de replanteos, que son líneas a los que toda la obra va a estar referenciada. La materialización de estos ejes de replanteo son muy importantes porque a lo largo de toda la obra, sobre todo cuando empiezo con la obra gruesa, hacer la estructura de hormigón o metálica y levantar mampostería, siempre va a estar referenciado a ejes de replanteo. Habitualmente los ejes de replanteo son dos, uno en el eje de las X, otro en el sentido de las Y, ¿sí? Si la obra es muy grande o hay dentro de la obra varios edificios, puede ser y existen ejes principales de replanteo que nos van a, como sería en el caso del molino, de la obra del molino, que hay varios edificios, entonces hay ejes de replanteo principales que nos permiten ubicar cada uno de esos edificios en nuestro terreno. Y por otro lado, luego, ejes que serán secundarios, pero que van a valer de replanteo perpendiculares, pero que de pronto van a valer para cada uno de esos edificios. ¿Queda claro? Sí, sí. Puede ser que alguna construcción, no todos estén de manera paralelas o perpendiculares, entonces también pueden aparecer ejes a cierta inclinación, ¿sí? Tal vez por la orientación del sol, por los vientos predominantes de la zona o algo así, en un predio no hagamos nuestras construcciones de manera así paralelo y perpendicular a los ejes medianeros. Puede ser que estén rotadas. Bueno, entonces seguramente habrá ejes principales que nos definan esos inclinados y después tal vez en obra queden materializados esos inclinados sobre los cuales siempre se va a hacer
referencia en todos los planos. Aunque haya un eje así inclinado, principal, siempre va a haber otro perpendicular, ¿sí? Siempre habrá inclinados, uno perpendicular al otro. Siempre tiene que haber un par de ejes a 90 grados. La materialización de esos ejes habitualmente se hacen con estacas que se ponen en el terreno con un poco de hormigón, se clavan en el terreno, inclusive se hace esta liñita, esta cruz como mínimo, porque este es el punto que define el vértice del terreno, o por acá o esta línea o esta, si estamos materializando ejes de replanteos, ¿sí? Miren, acá hay un ejemplo bastante sencillo. Ejes de replanteo a los cuales están referenciadas, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Esto lo estamos viendo en planta. Y acá una viga llamada 24, B24, otra 28. Entonces, referenciados a estos ejes, tenemos del eje a 3 metros 20, tenemos el eje de la viga, pero desde este eje medimos 3,15, es el eje de la columna, y desde este otro eje principal tenemos 5,06, es el otro eje de la columna. Entonces, midiendo los 3,15 en un sentido y los 5,06 en el otro, podemos materializar en el terreno este punto. Profe, Sí. ¿puedes volver ahí a ese? No Sí. entendí algo. ¿El eje de la viga no tenía que estar en centro con el eje de la columna? A veces sí y otras veces no. Ah, no, sí o sí, digamos. No, pueden estar corridas. Fíjate que acá es una columna grande y una viga más finita, no siempre coinciden en el eje. Hay veces están desfasadas y este es un caso. Pero mirá, empezamos ubicando esta columna. Medimos 3,15 sobre este eje, medimos 5,06 desde el eje de las X, podríamos decir. Y materializamos este punto. Y ahí podemos identificar el eje de esa columna. De la misma forma, esta otra que está también a 3,15 y a 1,96. Esta otra que está a 1,96 y a 6,25. ¿Sí? Bueno, esta acá no está identificada. Pero claramente, una vez que tenemos, esto lo vemos así, tal cual en el plano, pero después estos ejes se materializan en el terreno y a partir de esos ejes se van tomando distancias que tienen que ser, prestar mucha atención. Cuando yo tomo una medida desde el eje de replanteo, generalmente tienen nombres, el 1, eje 1, eje 2. Cuando tomo, bueno, son medidas que tienen que estar claramente paralelas y perpendiculares a los ejes, ¿no? Si no, también rotamos un poco toda la construcción. Profe, ¿y el valor que tienen los ejes principales de qué es? Que dice 43, 55. Bueno, esas distancias, está bien ahí la pregunta, la ubicación del eje principal, de los ejes principales los define el proyectista, ¿sí? Muchas veces, esto es porque es de una imagen de una obra muy grande, pero muchas veces en obras más sencillas los ejes de replanteos son paralelos y perpendiculares a un eje medianero y a la línea municipal, ¿sí? Se identifica en el plano de replanteo, se dice el eje de replanteo 1 a 3 metros de la línea municipal. Entonces,
de la línea municipal que me define el agrimensor, 3 metros en un eje totalmente paralelo a la línea municipal, se materializa uno de los ejes, perpendicular a ese, y tal vez, no sé, a 1,5 metros, a 2 metros, a 5 o a 10, de acuerdo a lo que el sentido común defina, se identifica el otro eje perpendicular. Ahora vamos a ver otros planos. Y puede haber ejes auxiliares para cositas más sencillas. Profe, Sí. y otra pregunta. Perdón, hay muchas cosas de esto que no tengo ni idea. Una construcción podía estar, por ejemplo, apoyada sobre una medianera o sobre el eje, sobre el fin del terreno, ¿no? Sí. Entonces ahí todos nuestros ejes no los podríamos poner en el medio de las vigas y de las columnas. ¿Tendríamos como afuera de la casa media viga? Sí, si la apoyamos, este no sería un caso del que vos decís, porque si no tendría estos pedacitos de columna que se las mandás al vecino. Por eso, en ese caso En ponemos ese esa cruz caso roja, no, digamos, no en la podría estar esquina. apoyado, no podría estar apoyado sobre una medianera. Esto es una obra que está Ok. en medio de un terreno. Sí, claramente. Miren, acá hay otro pedacito de un plano en donde está referenciado el eje de replanteo 1, fíjense, a 5,5 metros de la línea municipal. Entonces, por acá debe estar la línea municipal. Bueno, a 5,5 metros está representado o definido el eje de replanteo. Sobre este eje, va a haber uno así y otro perpendicular a él. El eje de replanteo 2 va a ser perpendicular a este. Pero fíjense, en planta, en función a este eje, se indican, no sé, 1,30 m la ventana. 0,50 el eje de esta ventana. Tenemos 2,10 metros el inicio de la mampostería. Por acá, qué sé yo. Bueno, se entiende, todo se va referenciando a los ejes de replanteo. Inclusive vemos que el perpendicular debe estar bastante a la derecha, porque el eje de esta ventana está a 12,10 medidos del eje que tengo más a la derecha, 12,80 el comienzo acá de la mampostería, 14,60 el comienzo de esta mampostería. Todo debe estar, independiente de que esté acotado el largo y el ancho de cada uno de estos locales, claramente tenemos que referenciar cada una de esa mampostería respecto a los ejes de replanteo. ¿Sí? En el replanteo, en los planos de replanteo, también se definen los niveles. Se va a establecer un nivel 0 o más 1 metro de la obra y en función a ese nivel en altura se van a definir todos los niveles de la obra. Bueno, miren, acá hay otro caso más en donde tenemos los dos ejes de replanteo, otra forma de acotar. Tenemos el inicio de esta mampostería a 1,48, la finalización a 2,28 de esta mampostería. Y respecto de este eje la tenemos a 0,37, el inicio. Bueno, y así se indican, ¿ven? Respecto a este eje, la pared esta que divide la cocina al lavadero inicia a los 4,15, termina a los 4,30. Obviamente una pared de 15. Acá tenemos 6,26. Bueno, y acá está cortado, pero este eje estaba indicado a tanto de la línea municipal también. Se identifican las mamposterías, hay veces la ubicación del eje de las carpinterías, bueno, distintas formas, de tal manera que todo lo que se ideó y se volcó al plano lo podamos hacer en la obra.
Bueno, acá está de alguna forma identificado el eje de una pared, una mampostería, se mide desde un eje a 4,95, ese es el eje del muro o de la mampostería. Entonces vamos a tener que construir nosotros la pared a caballito de este eje. Pero abajo había una fundación que también se tuvo que hacer que este sea el eje que corte, que nos ubique la fundación, ¿sí? Si este muro tenía 15 centímetros, acá tenemos una fundación hecha con una viguita, con unos hierros, una viga de fundación que va a tener 25 centímetros, pero ¿dónde la voy a poner? El eje de estos 25 coincide con el eje del muro. ¿Se entiende? Bueno. Acá que ven, ¿quién me cuenta algo? ¿Están por ahí? Se fueron todos. No, Bueno. estamos. Bueno, a ver, cuéntenme alguno que ven acá. ¿Qué se ve esto? ¿Qué les parece que es? Tenemos 2 ejes de replanteo. ¿Y esto qué es? ¿Son calles? No, bases de... Parecen calles. Está bien. Bueno, son bases de fundaciones, porque estas son columnas, ¿sí? Son bases de fundaciones de las columnas que están de base a base unidas a través de un tensor o de una viga. Hay ejes de replanteo y tenemos la ubicación, fíjense, de esta base. Acá hay una columna y una base de fundación. Tenemos el eje de la columna que coincide con el eje de la base. De este eje lo medimos y dice 1,39. Entonces podemos tirar esta línea. Y desde este otro eje medimos 2,25 y podemos tirar esta otra línea. Entonces encontramos este punto, que sería el centro de la columna y el centro de la base de fundación. La base es de 70 por 70 y, bueno, la columna es un plano de bases de fundación, lo indica claramente, pero el tensor es de 25 por 40, así que esto debe ser 40 centímetros, y acá tendremos unos 20 centímetros la columna. Pero el eje de la columna coincide con el eje de la base. Y este plano a mí me permite, identificado estos ejes materializados en el terreno, ubicar este punto, ubicar este otro, ubicar este otro. Fíjense que acá tenemos el eje medianero y acá hay otro eje medianero del terreno. Entonces, fíjense que la columna está del eje medianero para el lado del terreno y acá no hay una base que pase para el vecino. No me puedo meter en el terreno del vecino. Después veremos cómo se construyen estas bases, pero serán más grandes, pero tienen que estar dentro de mi terreno. Yo no puedo utilizar parte del terreno del vecino para soportar mi estructura. Entonces, este es el eje medianero, este es el otro eje medianero, entonces esta base es similar a esta otra que tengo acá enfrente. La columna sí puede llegar hasta el eje medianero y la base también, pero no avanzar más del eje medianero para el vecino, ni para un lado ni para el otro. Pero yo tengo que dar información de tal manera que la persona que haga la estructura de hormigón pueda, identificados estos ejes medianeros y estos ejes de replanteo por el topógrafo, el agrimensor, una vez están identificados, tengo que darle las medidas para poder identificar todos estos puntos, ¿sí?
que están en el plano y que los tengo que volcar a la obra. La ubicación de los ejes de replanteo, por acá dice, tiene ciertas características. Que la línea no haga más complicada la tarea del personal, digamos, no voy a poner el eje de replanteo junto con el eje de este tensor, porque le complico la vida al señor que lo tiene que materializar. Entonces es más fácil alejarla de lo que tengo que construir. Tiene que ser, también se buscan lugares en que puedan durar en el tiempo en la obra, ¿sí? Y que sean los mismos ejes que me sirvan para la estructura de hormigón y para, por ejemplo, la mampostería. No voy a estar cambiando los ejes de replanteo. Una vez que los defino, siempre se usan esos para toda la obra, ¿sí? Miren, esta imagen es bastante clara. ¿Ven estas linitas blancas? Sí, sí. Y acá los pozos. Bueno, en este estaba marcado esto y ya fue excavado. Esto es la materialización. Por ejemplo, si fuese esta la base de fundación, esta línea así, rectangular, imaginen, que no sé, es esta que tenemos acá en el terreno, ¿sí? Junto con esto está en un subsuelo, fíjense que hay muchos metros excavados, y acá inclusive se hace la fundación de esa estructura. Entonces, tenemos que hacer los pozos de cada una de estas fundaciones. Muchas veces se materializan así en obra, hoy en día con pintura, y se hace la excavación manual o con maquinaria. Fíjense que acá ya comenzó la excavación. Esta será otra base de fundación que tiene que hacer, no es rectangular, es una base combinada, pero yo vuelco esto en el terreno, se hace la excavación, se hace la base de la fundación, después hay una parte de terreno que voy a volver a utilizar, eso va a quedar enterrado, pero la base de fundación no tiene esta altura total en hormigón, sino que tiene una cierta pendiente. Después eso lo voy a llenar de tierra, lo voy a compactar y a partir de ahí va a surgir la columna. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, miren, acá es un caso obviamente real. Por acá se ve, ha aparecido agua, ¿sí? La napa freática en algún momento ahí ha hecho una mala pasada. Se va a tener que, en este pozo se ve, deprimir un poco la napa, sacar con una bomba subterránea el agua para poder hormigonar. Y acá se están marcando también otras bases que se tendrán que excavar. Acá hay, miren, otro un poco más limpio en el terreno. Estas son bases que se tienen que excavar de columnas y acá habrá toda una, se llama zapata corrida, que habrá que excavar también, que será la fundación de una pared, como la que veíamos acá, ¿sí? La pared va a pasar por acá, esa pared, pero nosotros lo que veíamos ahí era este ancho, que es el que se tiene que excavar para hacer la viga de fundación. Sobre el eje de esa viga de fundación se va a levantar la mampostería. Es lo que por ahí se ve acá, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí, sí. Sí, sí. Imaginarán que el papel del agrimensor, el ingeniero, el director de obra en estas instancias de una obra son sumamente importantes. Porque aunque parezca que no, medio como que es lo que tenemos que chequear 3, 4 veces, ¿no? Porque si materializamos mal un eje
no queda en perpendicular un eje de replanteo respecto del otro, nos va a quedar todo chuco a la obra. Si le erramos en esas marcaditas en el terreno, esos cuadraditos en blanco para hacer la excavación, eso va a hacer que la columna que estaba, no sé, en determinada ubicación, después quede construida corrida, ¿sí? Entonces, ¿por qué le damos un poco de, o yo le estoy dando importancia a esto del replanteo, cómo leer un plano de replanteo y cómo chequear? Porque claramente lo que pifias en el replanteo lo trasladás en toda la obra. Si tengo una medición errónea, entonces es una etapa de mucho cuidado y de mucho control, ¿sí? Del director de obra, del inspector de obra, todos los que participan es algo, hay que tener mucho cuidado porque cualquier error en el momento de replanteo son los ejes que nos van a dirigir en toda la obra. Entonces después le erro 10 centímetros, no sé, la máquina que tenía que entrar no entra porque se pega, choca con la columna que está corrida. ¿Me explico? Hay que tener esto, si bien no lo hacen ustedes, y lo hace el ingeniero civil, director de obra, junto con el agrimensor o el topógrafo, pero ustedes tienen que ir, si están controlando esa obra, tienen que ir y verificar los ejes. Y ir y verificar, por lo menos de forma aleatoria, esto, eran 2 líneas de columnas, bueno, tengo que verificar los ejes a las líneas y las distancias entre ellas. Me dijeron, necesito 20 metros libres entre las columnas, y entre columna y columna 8 metros, tengo que verificarlo. Lo que le erro ahí, tengo que romper y volver a hacer. ¿Me explico? ¿Cande? Pregunta, que le pregunté a Tommy por privado y no sabe. Yo le Pobre pregunté a él. Tomás, ¿por qué tenía que saber? No, pero que yo le inculqué algo, le metí un problema en la cabeza. Nosotros como industriales, si suponete que vamos a ser directores de proyecto de una obra, o lo que fuere, no vamos a estar midiendo si están bien las columnas o sí. Lo va a hacer el civil, o lo vamos a hacer nosotros. Pregunto en serio, desde que no sé realmente, o sea, estoy en quinto, estoy dudando de qué podría ser y qué no. Estamos de acuerdo. El equipo de Sebastián, ¿qué opina? ¿Miden o no miden? Pablo, ¿qué opinas? Para nosotros no. Para ustedes, no. O sea, a mí no me interesa tampoco medirlo, pero... Igual, una noción, tener una noción, o más la parte de gestión de la obra, no de medir o lo más técnico, sino como organizar los tiempos, cómo va, cómo viene, los materiales, supongo. Claro, pero la profe dijo recién, ustedes tienen que medir si la columna quedó en el lugar. Por eso A me ver, quedé. si ustedes hacen la gestión de la obra, ¿sí? Como decía Sebastián, que estén los materiales, que esté la gente, que chequeen eso, cuánto van gastando, si lo que se va gastando en los materiales y en la mano de obra es al ritmo de lo que está previsto. Y de buena a primera, ustedes ingenieros que gestionan a cargo de todo el control de la obra, aparece que viene el ingeniero y dicen, ¿sabés? Primero te lo digo a vos porque no me animo a decírselo a los demás, pero le erramos en el plano, en el eje de replanteo. Pero vos se lo delegaste a alguien que está capacitado para poner esa columna en su lugar. Che, pero te matan a vos junto con al otro. Al otro vuelan a los dos de la obra, te puedo asegurar. Ah, o ¿Sí? sea que voy a estar midiendo A columnas. ver, no van a estar, de acuerdo a la obra, la magnitud, qué sé yo, pero puede ser, chicos, que no tengan que hacer una obra inmensa. La otra vez estaba hablando con Fernando Martín, no sé si lo conocen, que está en Educom, que es ingeniero industrial. Bueno, me dice, ay, la otra vez me acordaba de vos hace un tiempo, bueno, hacía mucho que no lo veía. Dice, la primera vez que entré a una fábrica a trabajar, me dijeron, te tenés que hacer cargo del depósito de herramientas. Un sucucho de 3x2. ¿Sí?
No era como para mandar a buscar un ingeniero civil que haga el cálculo. Era un pañol de herramientas que había que construir, había 2 paredes, tenían que poner otras 2 paredes, techar y hacete cargo vos con un albañil. Bueno, ahí no tenés el ingeniero civil, el inspector de obra, el director de obra, y no tenés una obra inmensa. No, te mandaron a hacer el galponcito del fondo, pero tenés que hacer un planito de replanteo para darle al señor, para que la ventana esté donde vos quieras que esté. La puerta no la ponga al medio, a un costado o corrida. Hay que hacer un pequeño planito en planta de eso. Y le tenés que dar 2 ejes de replanteo para que el señor haga su cuchito al fondo del terreno del pañol de herramientas. ¿Me explico? A veces les va a tocar por ahí hacer esas cosas. No estar en una obra inmensa o a veces sí en una obra inmensa y al año siguiente, qué sé yo, en algo más chico. ¿Me explico? Entonces, tienen que saber lo que es un eje de replanteo, tienen que saber qué acotan los ejes de replanteo, que hay principales y secundarios, que son todos perpendiculares, y que yo los tengo que poner de tal manera que todo lo que quiero que se construya de una determinada forma esté ahí en el plano. Porque si no, después el flaco me pone la ventana en la otra pared, o corrida a un rincón donde yo después me molesta porque tengo que poner no sé, el banco de trabajo para poner la moladora, ¿sí? Entonces, la tengo que poner, él la tiene que hacer como yo digo, o como ustedes pensaron. Para eso, hacés en AutoCAD un planito chiquito de 3x2, donde está la ventana, donde está la puerta, como es el piso, y es una obra así chiquita. Y le vas a tener que chequear que quede de 3x2. Y vas a medir. ¿Sí? Y no va a haber columna, pero vas a tener a la pared que tiene 20 centímetros, la vas a fundar sobre algo que por lo menos va a tener que tener 40. Esa fundación corrida, que es la fundación de una mampostería. ¿Sí? Bueno, créanme que aunque no van a ser especialistas, es muy probable que lo necesiten. Profe, en los planos que tenemos del molino no están esos ejes, No. ¿puede ser? Está el plano municipal, Claro. no está el plano de obra. Que no es lo mismo, claramente. El plano municipal es esa información al municipio, pero el municipio después no se preocupa si lo hiciste chueco o no. No te pide el plano de replanteo, pero sí está entre el pliego o el conjunto de planos que te da el proyectista. ¿Sí? Bueno, no falta mucho para terminar, pero podríamos hacer un descansito, ¿sí? Me voy a hacer buscar algo para tomar, que estoy ya, que no hablo más. Son y 10, y 20, y 25, ¿volvemos? Dale. Dale, profe. Dale, profe.